Hola, muy buenos días. Bienvenidos a IPG Pathshala Español, Spanish. Estamos en el paper 16 que se titula La cultura y la civilización de América Latina. Segunda parte. Yo me llamo Dr. Murad Ahmad Khan y doy clases de la literatura latinoamericana en la Liga Muslim Universidad. Vamos a hablar del módulo titulado Las lenguas y los dialectos de América Latina. El objetivo principal del capítulo es difundir y deleitar al lector acercamientos a nivel básico e intermedio a la existencia de las lenguas indígenas y los dialectos en América Latina, con una breve descripción de las diferencias entre el español peninsular y el de América Latina, y una bibliografía suficiente para desarrollar las destrezas lectoras. Se pretende dar un vistazo general sobre las lenguas que están en peligro de los países latinoamericanos y una breve particularidad de las lenguas principales. Cuando los españoles llegaron a América a finales del siglo XV, se hablaba allí un buen número de lenguas y dialectos que pertenecían a más de 170 familias lingüísticas. Muchas de ellas, como el Lule Vilela de Argentina, fueron absorbidas por el castellano. Otros, el quechua, el tupí guaraní, el náhuatl, etc., sobrevivieron y hoy son idiomas cooficiales con el español en muchos países latinoamericanos y los hablan en total de 10 millones de personas. Casi todas las lenguas indígenas de América Latina están en peligro. Esto significa que los idiomas muestran signos de cambio de lengua en al menos unas comunidades, o que son tan pequeñas que tal cambio podría dar lugar a la extinción rápida de la lengua. Las situaciones específicas de muchas lenguas de América Latina son muy diferentes. Por ejemplo, en términos de números de hablantes son muy variados. El quechua tiene 8.5 y 10 millones de hablantes e idiomas como el xinca tiene menos de 10 hablantes fluidos. Hay cientos de lenguas indígenas todavía que se hablan hoy en día en América Latina, aunque probablemente había casi 1750 antes del comienzo de las invasiones europeas, según el Schroeder en 1991. Campbell informa de la existencia de 550 y 700 lenguas en toda la región. La lengua oficial de casi todos los países latinoamericanos es el español, pero como la variedad lingüística de estos países es tan grande, algunas lenguas llamadas indígenas también son oficiales, como el aymara y el quechua, que son lenguas oficiales junto con el español en Perú, Bolivia y Ecuador. Sin embargo, no se enseñaron en las escuelas y son idiomas de segunda categoría con menos prioridad todavía. Esto se debe a la realidad social de los países donde los indígenas son los habitantes más pobres. El guaraní es un caso especial, el idioma oficial en Paraguay, junto con el español, y también se enseña en las escuelas. El guaraní, como todas las otras lenguas indígenas de América Latina, es un idioma muy antiguo que se transmitía por tradición oral.
Durante los siglos XVI y XVII, los jesuitas escribieron en guaraní para instruir y evangelizar a la población indígena en sus misiones. De esta manera, el guaraní se convirtió en uno de los pocos idiomas indígenas escritos y con ciertos estatus social. En la actualidad se puede decir que la mayoría de la población del Paraguay habla o entiende este idioma. En el español actual hay muchas palabras que se tomaron de las lenguas latinoamericanas. Del arauco que se hablaba en las actuales Antillas de Caribe. Tenemos, por ejemplo, caníbal, iguana, caimán, hamaca, canoa, colibrí, sabana, tiburón, etc. de la lengua llamada Caribe o Carib, de donde viene el nombre de la zona de Caribe. Tenemos las palabras como huracán, piragua o tabaco. De náhuatl tenemos tomate, chocolate, aguacate, cacao, chile, coyote, etc. De quechua decimos todavía puma, cancha, vicuña, cóndor, etc. Los primeros hablantes de guaraní vivían por todo el Amazonas. Por eso conocían muy bien la flora y fauna de esta zona. De manera que los primeros botánicos europeos tomaron muchos nombres de plantas y animales del guaraní. Los lingüistas que hacen la investigación sobre lenguas indígenas latinoamericanas, así como muchos hablantes nativos, se han dado cuenta del alto nivel de peligrosidad de muchos idiomas. Esta toma de conciencia, junto con los continuos avances en el campo de la lingüística, ha resultado en varios desarrollos que caracterizan el estudio de idiomas en las últimas 2 décadas. Las principales lenguas indígenas de América Latina. Quechua. El quechua es una lengua amerindia con unos 8 millones de personas en Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia y Argentina. El quechua fue el idioma del imperio inca que fue destruido por los españoles en el siglo XVI. El quechua es la lengua que se utilizó durante el imperio de los incas por excelencia y que en su momento de máximo esplendor durante el siglo XV se extendía desde el sur de Colombia hasta el norte de Argentina, pasando por los territorios actuales de Ecuador, Perú y Bolivia. El Inca utilizaba un sistema de cuerdas nudosas que se llama quipus para enviar mensajes por todo su imperio. El número y forma de los nudos y los colores de las cuerdas ayudaron a mensajeros a recordar los contenidos de los mensajes. Las investigaciones recientes sugirieron que los quipus podrían haber sido utilizados no solo como dispositivos memónticos, sino también para registrar la lengua quechua fonéticamente. El quechua apareció por primera vez en 1560, forma de un diccionario por Domingo de Santo Tomás. Otros textos tempranos incluyen las colecciones de himnos por Cristóbal de Molina y un catecismo quechua. Aymara. El aymara es una lengua aymara con alrededor de 2.2 millones de hablantes en Bolivia.
Perú, donde es lengua oficial, y también en Chile y Argentina. La mayoría de los hablantes de esta lengua, casi 2 millones, se encuentran en Bolivia. Varios cientos de miles viven en Perú y unos pocos miles en Chile y Argentina. El aymara utilizaba originalmente una colección de símbolos, imágenes, principalmente de personas o cosas como un recurso mnemotécnico. Los símbolos representaban las cosas que retrataban o palabras que suenan similares, pero nunca desarrollaron en un sistema completo de escritura. Los símbolos fueron escritos originalmente en pieles de animales utilizando pigmentos vegetales o minerales, pero el papel fue sustituido después de la llegada de los españoles en el siglo XVI. Los símbolos nunca se estandarizaron y había una variación considerable en la forma en que se utilizaron entre los diferentes grupos aymaras. Bajo la influencia del español se adoptó el alfabeto latino para escribir aymara. Muchos sistemas de ortografía diferentes han sido creados en los últimos años. En 1985, el gobierno peruano presentó un nuevo sistema de escritura conocido como el alfabeto oficial aymara o alfabeto unificado. Nahuatl. El náhuatl es una lengua uto-azteca que se habla por alrededor de 1.5 millones de personas en México. La mayoría de los hablantes vive en el centro de México, particularmente en Puebla, Veracruz, Hidalgo, San Luis Potosí, Guerrero, México, el Distrito Federal, Tlaxcala, Morelos y Oaxaca, así como en El Salvador. Hay un número menor de hablantes de náhuatl en el resto de México y en algunas partes de los Estados Unidos. Existen numerosos dialectos del náhuatl, algunos de los cuales son mutuamente ininteligibles. La mayoría de los hablantes de náhuatl también habla español, con la excepción de algunos de los más ancianos. El náhuatl clásico era la lengua del Imperio Azteca y se utilizaba como lengua franca en gran parte de Mesoamérica desde el siglo VII hasta la conquista española del siglo XVI. Los dialectos modernos del náhuatl hablado en el Valle de México están más cerca del náhuatl clásico. El náhuatl fue escrito originalmente con una escritura pictográfica que no era un sistema completo de escritura, sino que sirvió como una regla mnemotécnica para recordar a los lectores de los textos que habían aprendido oralmente. La escritura apareció en las inscripciones talladas en piedra y en libros de imágenes, muchos de los cuales destruyeron los españoles. Los españoles introdujeron el alfabeto latino para escribir el náhuatl y una gran cantidad de prosa
y poesía se escribió posteriormente. Guaraní. El guaraní es una lengua tupí-guaraní hablada por alrededor de 4.6 millones de personas en Paraguay. También hay pequeñas comunidades de hablante guaraní en Bolivia, Brasil y Argentina. El guaraní es uno de los idiomas oficiales de Paraguay, junto con el español, y comenzó a aparecer en la forma escritura en los textos religiosos durante el siglo XVIII. El guaraní ha coexistido con el español en Paraguay durante 4 siglos y como resultado ha absorbido una gran cantidad de vocabulario español. El guaraní también ha aportado una serie de préstamos a inglés como cougar, toucan y jaguar. Después de un congreso de la lengua guaraní en Montevideo, se introdujo el alfabeto guaraní con la idea de tomar la ortografía del guaraní lejos del modelo español. Las lenguas mayas. Las lenguas mayas pertenecen a la familia de las lenguas indígenas mesoamericanas, que se hablan en el sur de México, Guatemala y Belice. Las lenguas mayas también se hablaban anteriormente en el oeste de Honduras y El Salvador. La familia puede subdividirse en los grupos del huasteco, yucateco, maya occidental y maya oriental. Los idiomas más importantes de los mayas orientales son quiché y cachiquel. También hay mam, teco, aguateco, ixil, uspantec, zacapultec, zipacac, capa, pocomam, pocomchi y quequechí. La lengua más grande de la lengua maya occidental es Tzeltal, hablada en Chiapas, México, pero otros idiomas de este grupo de maya occidental incluyen chontal, chol, choltí, sotzil, tojolabal, chus, canjobal, acatec, jacalteco y motocintlec. Los idiomas yucatecos, incluyendo yucateco, lacandón, itzá y mopán, a veces también se clasifican como lenguas maya occidental. El yucateco, el más importante, se habla en Yucatán, el norte de Guatemala y Belice. El grupo huasteco se compone de las lenguas huastecas y chicomu-celtacas. En respuesta a una mayor conciencia de la naturaleza en peligro de extinción en la mayoría de las lenguas indígenas en el mundo, la descripción básica y la documentación de las lenguas indígenas latinoamericanas se han llevado a cabo. Los avances en la tecnología han mejorado la calidad y la disponibilidad de la documentación. Los avances en la tipología lingüística y la teoría lingüística en general han tenido un profundo efecto en la calidad de las descripciones que se han completado en este periodo. Como lingüista,
han tomado conciencia de los hablantes y las comunidades de hablantes como actores importantes en el estudio. La descripción y documentación de las lenguas en peligro de extinción y los más materiales son producidos y que están disponibles para los hablantes y las comunidades. Una medida para la documentación de las lenguas de América Latina es la creación de un archivo específicamente para el mantenimiento de los registros digitales de los idiomas. Uno de los ejemplos de tal medida es la creación del Archivo de los Idiomas Indígenas de América Latina de la Universidad de Texas, que inició sus operaciones en 2001 y ya ha subido datos de aproximadamente 150 diferentes idiomas. Los datos incluyen principalmente los archivos de audio de ejemplos orales de los idiomas, videos, transcripciones, algunos anotados o analizados, notas de campo y otras varias contribuciones. El mayor número de depósitos proviene de Brasil, 28 idiomas, y México, 27, con un número importante de Guatemala, 20, y en Bolivia 14 también. Casi todos están a disposición del público, aunque algunos tienen restricciones que requieren un usuario para obtener una contraseña de depositante. Las mejoras en la tecnología de grabación y las posibilidades de conservación en formato digital han posibilitado crear este tipo de archivo. De las lenguas indígenas de América Latina se está acelerando. Una parte de ese estudio es puramente académica y otra se dedica a las aplicaciones en mantenimiento de la lengua y la enseñanza de idiomas. Los hablantes de lenguas indígenas están tomando un papel cada vez más activo en el estudio de su propio idioma. Aún no está claro si esta participación se resultará en la ralentización de la pérdida de la lengua, pero está muy claro que contribuye a una mayor independencia intelectual y una mayor equidad en el ámbito académico. Las diferencias entre el español peninsular y el español de América Latina. El contacto del castellano con esas lenguas ha producido intercambios, algunos de los cuales son la causa de ciertas peculiaridades de las variedades de español hablado hoy en día en América. Aunque dichas lenguas no han tenido una gran influencia en las estructuras de ese español, sí la han tenido en la pronunciación y en el ritmo, que son más melodiosos. Además, enriquecieron el léxico del español desde el principio, puesto que los españoles se encontraron en América con ciertas realidades nuevas para ellos y no tenían las palabras para nombrarlas. Por esta razón, tomaron prestados de las lenguas indígenas los términos precisos. Algunas diferencias que existen entre el español peninsular y el de América Latina se han subrayado abajo. Los modos de saludar. El uso de ustedes versus vosotros. Hay dos formas plurales, vosotros informal y ustedes formal, que se utilizan cuando se habla con dos o más personas. En español de América Latina, cuando se trata de las formas plurales, solo una
de ellas se utilizan ustedes. En español peninsular, cuando se dirige a dos o más personas, uno tiene la opción de utilizar cualquiera de forma, vosotros, ustedes, como el modo de tratamiento. En el español peninsular existe una opción entre formal e informal. El uso de estos dos pronombres sujetos depende del contexto y situación y tiene que ver con la persona a la que refiere. En cambio, en español latinoamericano, este tipo de distinciones no son una preocupación, ya que solo tiene una opción, ustedes. No importa si usted está hablando con sus mejores amigos, sus padres o el grupo más importante de personas en la Tierra. Uso de usted, vos, tú. El uso de usted en España también está restringido para las ocasiones más formales y sigue las mismas pautas como se indica por su forma plural. La mayoría del tiempo tú será suficiente para todas las instancias normales. Sin embargo, uno tendría que usar a su discreción. Por el contrario, en el español de América, usted se utiliza con mucho más frecuencia como pauta general. Sin embargo, es una buena idea utilizar la forma de usted con cualquier persona que no se conoce. En español de América Latina, si usted comienza con la forma usted, se puede ser invitado a tutear con el hablante. En algunos países como Argentina, Uruguay, Paraguay y en algunas partes de Colombia y América Central, uno puede usar vos, vocear, que es una variación de tú, pero igualmente informal. Leísmo. En el esbozo de una nueva gramática de la lengua española, se condena el leísmo referido a cosa, pero se permite el referido a persona masculina singular. El leísmo plural siempre ha sido censurado por la Academia, ya que su baja incidencia desde los textos castellanos más antiguos atestigua que tampoco lo ha sancionado nunca mayoritariamente el uso de los hablantes cultos. Otras diferencias existen como las variaciones en el acento y pronunciación. Diferencias al nivel léxico. Diferencia entre el significado de la palabra argot y expresiones coloquiales. Así que muchas de las diferencias que existen es especialmente de formas de pronombres, por ejemplo de usted y de tú. En el español de América usted se utiliza con mucho más, siempre se utilizaría con mucho más frecuencia, pero en España ustedes casi se utiliza en ocasiones más formales.